Bueno, vamos a iniciar esta clase con el tema de identidades básicas del cálculo proposicional que nos van a servir para determinar si dos proposiciones compuestas son equivalentes. Hay dos formas de determinar si dos proposiciones lógicas son equivalentes. Una, si yo puedo transformar una proposición lógica aplicando identidades básicas y simplificar esa proposición en otra, yo podría decir que esas dos proposiciones son equivalentes. Y la otra forma, también para determinar si dos proposiciones son equivalentes, es elaborando la tabla de verdad de cada una de ellas. Y si las tablas de verdad son idénticas, entonces también yo puedo decir que esas dos proposiciones compuestas son equivalentes. Vamos a ver ahora las principales identidades básicas del cálculo proposicional para que conozcamos cómo se aplican y cuál es el nombre que se le otorga a cada una de ellas. Veamos primero estas primeras identidades. Veamos esta primera que dice P o no P. Si ustedes recuerdan la tabla de verdad de la disyunción, que es esta O, que está acá, ¿qué es lo que recuerdan ustedes de las características de la tabla de verdad de la disyunción? ¿Alguien puede comentar eso? ¿Cuándo es verdadera una disyunción? Es falso cuando ambas son falsas. ¿Perdón? ¿Cuándo es verdadera una disyunción? Pues el más corto sería que cuando las dos son falsas, es falsa, de ahí todas son verdaderas. Ahí todo. O sea que cuando al menos una de ellas es verdadera, la disyunción es verdadera. Observemos esta disyunción. Aquí tengo una proposición P y tengo la disyunción con la negación de P, ¿verdad? Entonces, si P es verdadera, obviamente como ya uno de las dos componentes de la disyunción es verdadero, el resultado es verdadero. Pero si la P es falsa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la negación de P? La negación de P va a ser verdadera. Y por lo tanto, toda la disyunción vuelve a ser verdadera. O sea que así yo tengo una proposición unida con el operador de disyunción y la negación de la misma proposición, el resultado es verdadero. Y eso, por eso es que esto se llama la ley o la identidad de tautología. Observen esto y recuerden bien porque esto siempre va a ser verdadero. Una proposición, disyunción con la negación de esa misma proposición, eso siempre va a ser verdadero. Lo mismo que la siguiente, que es una proposición P y luego el operador conjunción. Y luego la negación de la proposición P, como esta es una conjunción y se leería P y no P, esto siempre va a ser falso independientemente del valor de verdad de P. Porque si P es verdadero, la negación de P va a ser falso. Y en la conjunción, cuando uno de los dos o ambos son falsos, la proposición compuesta es falsa, ¿verdad? Y si P es falso, aunque su negación es verdadera, dado que uno de los dos es falso, también la conjunción va a resultar en el valor falso. Por eso es que se llama esta identidad la ley de contradicción. Bueno, estos son importantes porque nos van a ayudar a nosotros a simplificar proposiciones compuestas, como veremos más adelante. Luego tenemos esto, que cuando yo tengo una proposición P, el operador de esta conjunción con un valor falso, y aquí este es un valor de verdad falso, cada vez que yo tenga P o falso, el resultado va a ser el valor de verdad que tenga P.
¿verdad? O sea que cuando hay esta combinación, el resultado va a ser P. ¿Por qué? Porque si P es verdadero, cuando P sea verdadero, como esta es una conjunción, el resultado va a ser verdadero, o sea, igual a P. Y si P es falso, toda la conjunción va a ser falsa. O sea que el resultado de esta disyunción, cuando hay una proposición con disyunción con el valor falso, yo lo puedo simplificar con el valor de la proposición P. ¿Ok? Esto se llama ley de identidad. Que lo mismo ocurre cuando hay una conjunción. Observen que aquí esta es disyunción y esta es conjunción. Y yo puedo leer esto, P y verdadero. El resultado de esto va a depender del valor de P. Por eso es que esta combinación o esta proposición compuesta P y verdadero, el resultado es P. Porque si P es verdadero, toda la conjunción esta es verdadera, o sea, P. Y si P es falso, como es una conjunción, toda esta conjunción va a ser falso, o sea, el valor que tenía P. ¿Está claro eso? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, está claro. Está claro, muy bien. Pasemos entonces a las siguientes identidades. Veamos esto. Esto es similar a la anterior y la voy a regresar ahorita solo para que vean P o F, ¿verdad? Y en la ley de identidad. Y la otra es P o verdadero, ¿verdad? P o verdadero va a resultar en verdadero, porque como es una disyunción, cuando hay uno de los dos que es verdadero, y en este caso es así, el resultado irremediablemente es verdadero. Lo mismo que en esta otra que es una disyunción. Como es una disyunción, yo tengo una proposición P, perdón, esto es una conjunción, perdón. Yo tengo una proposición P cualquiera, conjunción falso, el resultado irremediablemente va a ser falso porque en una conjunción, cuando al menos uno de ellos es falso, la conjunción esta va a ser falso. O sea que aquí esto se llama ley de dominación porque cuando hay un verdadero en una conjunción, eso domina el verdadero, y cuando hay un falso en una conjunción, hace que todo sea falso. La siguiente es lo que se conoce como leyes de idempotencia. Si yo tengo P o P, obviamente el resultado es P. Lo mismo que si yo tengo P y P, el resultado va a ser P. Veamos por qué es así. Esta primera conjunción. Si P es verdadero, esta conjunción va a ser verdadero o verdadero. Y el resultado tiene que ser verdadero. O sea, el valor que tenía P. Y si P es falso, esta disyunción va a ser falso o falso. El resultado, según la tabla de verdad de la disyunción, va a ser falso. Igual, o sea, el valor que tenía P. Lo mismo que en la conjunción. Si P es verdadero, el resultado de esta conjunción es verdadero, o sea, el valor de P. Y si P es falso, falso y falso va a ser falso, o sea, el valor de P. O sea que esta forma de proposición yo la puedo simplificar simplemente por P. Esta otra, que se llama la ley de la doble negación, bueno, en álgebra y en aritmética también ya la hemos manejado, ya la conocemos. La negación de la negación va a ser igual a la proposición original, ¿verdad? Es como que negación de P es igual a P. Yo lo puedo sustituir por P. Las siguientes.
esta otra, la ley conmutativa, igual que en aritmética o en álgebra, yo tengo P o Q, puedo hacer una transposición, conmutarlo de los factores o las proposiciones. Esto es idéntico a Q o P. Lo mismo que la conjunción P y Q, yo puedo conmutar y el resultado es igual Q y P, ¿verdad? Está también la ley asociativa, que ya la conocemos también de aritmética. Cuando yo tengo una proposición entre paréntesis con este operador O y ese paréntesis lo tengo asociado con el mismo operador O y otra proposición R, que lo que ocurre es que cuando es el mismo operador, aquí, yo puedo asociar de otra manera y puedo asociar Q y R para transformarla en esta formato. Lo mismo que si es conjunción. Si es el mismo operador, aunque estos estén asociados de esta manera, yo lo puedo transformar y cambiar la asociación y asociar Q y R y dejar P por fuera con el operador que tenía inicialmente. Estas se llaman leyes asociativas y pues igual que en lo que conocemos de aritmética o álgebra, esto es que yo puedo asociar los factores en la forma en que a mí me convenga. Pero, ojo, yo lo puedo aplicar la ley asociativa cuando se trata del mismo operador. Aquí son conjunción, conjunción, lo mismo que aquí, perdón, disyunción y disyunción. Y aquí una conjunción y otra conjunción. Esa es la única condición que tenemos que verificar siempre para poder aplicar esta identidad. Luego, tenemos las leyes distributivas. Las leyes distributivas se aplican cuando yo tengo una proposición con un operador y asociado con otra proposición compuesta que tiene el operador diferente, ¿verdad? Aquí hay una disyunción y aquí hay una conjunción. De manera que yo puedo distribuir una disyunción sobre una conjunción. ¿Y cuál es la transformación que yo puedo hacer aquí? Cuando yo tengo P, O, Q y R, esto yo lo puedo transformar como P o Q, como está acá, y, que es el operador que estaba aquí dentro del paréntesis, P o R. Es como que yo estuviera distribuyendo la P sobre estos otros dos proposiciones. Entonces quedaría de esta manera, P o Q y P o R. Es parecido a lo que nosotros hacemos como la ley distributiva en aritmética o en álgebra, ¿verdad? Lo mismo que si es al revés. Si yo tengo aquí P y Q o R, yo puedo distribuir esta P con esta conjunción sobre cada uno de los otros dos. De manera que me queda P y Q o P y R. Imagínense que ustedes estuvieran como asociando este operador con el producto y este operador con la suma. En álgebra, yo puedo, si yo tengo P por Q más R, yo puedo poner P por Q más P por R, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer es distribuir un producto sobre una suma. En aritmética y en álgebra, yo puedo hacer eso. Lo que yo no puedo hacer en álgebra es, y en aritmética tampoco, distribuir una suma sobre un producto. Ahora bien, ustedes pueden observar acá que en cálculo proposicional eso sí se puede. O sea, yo puedo distribuir una disyunción sobre una conjunción y también puedo distribuir una conjunción sobre una disyunción. Que esto hay que tenerlo claro para no pues, confundir con álgebra, que en álgebra sí se puede distribuir un producto sobre una suma,
pero no una suma sobre un producto. En cálculo proposicional sí se puede, cualquiera de los dos se puede distribuir sobre el otro. Luego tenemos estas últimas dos que son también, se llama la ley de absorción. Cuando yo tengo una proposición P, luego tengo el operador O y un operador I donde aparece la misma proposición P con cualquier otra proposición, yo puedo simplificar todo esto y decir que esto es equivalente a P. Veamos si podemos nosotros determinar por qué cuando yo tengo P, O, P y Q, esto se puede simplificar por P. Veamos si es cierto que son equivalentes. Imaginemos que P es falso, ¿verdad? Si P es falso, aquí voy a tener falso O, y en esta conjunción, ¿qué va a pasar? Si P es falso, esta conjunción es falsa, por la tabla de verdad que ya conocen de la conjunción. Y entonces falso o falso va a ser falso, o sea, el valor que tenía P. Supongamos que P es verdadero. Si P es verdadero, como esta es una disyunción, pues ya no necesito verificar nada aquí, porque independientemente de lo que esto valga, esta disyunción va a ser verdadera, o sea, el valor que tenía P. Por eso es que cuando yo tengo P, O, y vuelve a aparecer la P con el operador I, con otra proposición, yo puedo simplificar todo esto por P. Esta es una de las más complicadas de identificar o de aplicar porque no se ve tan evidente como la distributiva, la conmutativa o la asociativa. Lo mismo que aquí, igual, si yo tengo P, I, operado como en otro paréntesis tengo P o Q, esto simplemente se puede simplificar por P. Podemos comprobarlo. Si P es falso, obviamente como es conjunción, esto es falso, porque una de ellas es falsa, o sea, el valor que tenía P. Y si P es verdadero, ¿qué va a pasar? Aquí hay verdadero y vamos a ver qué es lo que resulta de aquí. Como P sigue, aquí es verdadero, esta disyunción es verdadera, y aquí resulta verdadero y verdadero. O sea, el valor que tenía P. Por eso es que yo puedo simplificar este tipo de expresiones por la proposición P. Y finalmente, las leyes de De Morgan, que es la negación de una proposición compuesta. Por ejemplo, la negación de una conjunción es no P o no Q. Observen cuál es la forma en la que ocurre. Cuando yo tengo una proposición y a toda la proposición compuesta yo le aplico la negación, entonces queda negada cada una de las proposiciones. Aquí queda no P y aquí queda no Q. Pero el operador conjunción se convierte en disyunción. Lo mismo que yo tengo la negación de P o Q. El resultado yo lo puedo sustituir por no P y no Q. Siempre cada uno de los componentes va a quedar negado y el operador se va a invertir. Si es conjunción, se va a convertir en disyunción, y si es una disyunción, se convierte en una conjunción. Bien, hasta aquí tenemos esta presentación de